Hola amigos de NCMX, bienvenidos a este video especial. Es un domingo 29 de marzo del año 2020 y realmente no sé cuándo se ha publicado este video, no sé si me haya tardado ya una semana o dos porque pues el canal ha estado cargado de contenido como siempre, entonces no encontraba ese hueco para subirlo. Son exactamente las 11 de la noche para mí. Y sí, como están viendo en el título del video, voy a dar mi review del uno de los episodios de esta serie creada por Vice llamada Dark Side of the Ring, específicamente el episodio dedicado a Chris Benoit, porque bueno, pues todos estábamos con la intriga de eso, ¿no? O sea, cómo iba a ser producido este documental, cómo se iba a desarrollar. Y pues bueno, este es como el inicio de la segunda temporada, ni siquiera sabía que había una primera, entonces tengo que checar varios. Próximamente me parece, o no sé si para estas fechas, uno de los capítulos igual creo yo más esperados es el de Owen Hart, pero bueno, o el de New Jack, el de Legion of Doom, entonces no sé si los llegue a ver y si los llego a ver pues bueno, haré reseña, pero el día de hoy nos compete el de Chris Benoit. ¿Por qué? Pues por toda la historia. Y quiero considerarlo un video histórico en el canal, porque realmente es la primera vez que voy a hablar de Benoit aquí en el canal. Y creo que públicamente inclusive, ¿no? Porque así entre mis amigos y en temas más cercanos, no frente a un micrófono, tampoco había tocado a Benoit nunca para no causar controversia, pero bueno, después de ver este documental muy bueno, si no lo han visto váyanlo a checar, es más, si no lo han visto váyanlo a ver primero, porque aquí va a haber mucho spoiler, aquí va a haber mucho spoiler de lo que se ve ahí, porque tal cual, o sea, acabo de verlo hace cuestión de 10 minutos, no me quería esperar hasta mañana lunes, les digo, no sé cuándo se vaya a subir esto, pero estamos a domingo 29 y no lo quería dejar ni siquiera para 24 horas porque mis ideas se iban iba a confundir a lo mejor, ¿no? A lo mejor se me iban a olvidar muchas cosas y a lo mejor se me olvidan ahorita, pero estoy muy fresco, vengo fresco, acabo de verlo y pues demos inicio con este muy buen documental, repito. Pues los entrevistados son Chavo Guerrero, Vicky Guerrero, la hermana de Benoit, Sandra me parece, está Dean Molenko, está JR, Jim Ross, está pues creo que una pieza fundamental del documental que es el hijo de Benoit, David Benoit. Y pues sí, comenzamos con anécdotas un poco tranquilas. Creo que este documental va de lo poco a lo fuerte, ¿no? En intensidad de anécdotas. Al principio pues se cuenta, por ejemplo, Jericho es de los primeros que da una anécdota de la dedicación de Benoit que tenía en el cuadrilátero. Y pues comenta una rápida en la que dice que en una lucha en Japón, no recuerdo si en Japón, bueno, estaban luchando, ¿no? Y tuvieron un error y Benoit se auto castigaba porque el error había sido de él. Entonces, cuando fue a backstage se encontraba Benoit haciendo 500 sentadillas como castigo, como autocastigo de Benoit para que ya no ocurriera. O sea, él mismo tenía una dedicación impresionante al deporte, al wrestling. Y no sé, o sea, ya, o sea, con esa mini anécdota fue como de, ay, o sea, como que sí te mueve, era como de, wow, wow, Benoit. Y de hecho se menciona también, o sea, se decía que Benoit no, no era muy expresivo, ¿no? No decía así como, no era un hombre de muchas palabras, al contrario, era un hombre de pocas palabras. Entonces, pues pocas veces externaba lo que él mismo sentía, digamos que se reprimía, así yo lo veo a lo mejor, se reprimía muchas de sus ideas, acciones y todo, entonces verbalmente hablando, y por eso mismo a Jericho le sorprendió ir al camerino y encontrarse a Benoit haciendo eso, porque ya había pasado, ¿no? Ya había pasado la lucha, digamos que las sentadillas a lo mejor debían haberse aplicado como un precalentamiento, ¿no? Algo así antes del encuentro, pero lo hacía después. Y no solo eso, también hacía otras cosillas, o sea, ejercicios y cosas de ese estilo, ¿no? Al final de cuentas, Benoit, repito, empiezan con eso, con la super dedicación de Benoit. Y inclusive, o bueno, inclusive se llega a comentar, no tan directo, pero
digamos que para Benoit la lucha era primero antes que su familia, al igual que Eddie, porque Eddie también, más adelante se toca a Eddie, la muerte y todo y cómo lo superó Benoit, pero pues al principio es eso. De hecho, pues ahí empiezan con Eddie y comienzan a hablar de la relación Benoit-Eddie que empezó en Japón cuando uno era Pegasus Kid y Eddie era Black Tiger. Y pues ya desde ahí comenzó su super amistad. Cada vez que se enfrentaban, al final de cuentas, pues reforzaban la amistad. Y eso era lo padre entre ellos. De hecho, Benoit decía que quería a Eddie, no tanto como un hermano, inclusive lo llegó a considerar su padre. Pero bueno, después como que le bajó un poquito y pues era como su hermano no de sangre, pero pues así era, ¿no? Un poquito entre paréntesis también se llega a hablar de la esposa de Benoit, de Nancy Benoit, su paso por la lucha como ballet, a lo mejor no como wrestler, pero sí como una ballet acompañante. Y pues bueno, también Benoit inclusive menciona que Nancy debería ser Salón de la Fama, no tanto por sus logros luchísticos, porque no tiene, pero sí como manager o ballet. O sea, por ese lado, Nancy ya se ganó el Salón de la Fama. Entonces también se toca el tema de su primer esposo, Kevin, que de hecho esto WCW al final de cuentas, bueno, lo ocupó como historia verdadera, muy similar a lo de, digo, en un nivel muy inferior, pero a lo que hicieron con el triángulo amoroso entre Matt, Edge y Lita. Algo así lo hizo WCW con Kevin, Nancy y Benoit, pero ellos sí era muy personal y sí era muy en serio. De hecho, la hermana de Nancy comenta que Kevin pues lastimaba psicológicamente a Nancy, y Nancy se iba a refugiar con Chris y Chris pues obviamente le ayudaba, y de ahí surgió esto del amor y pues se enamoraron y se casaron, y toda la familia de Nancy pues apoyó ese matrimonio porque pues Chris era como el ángel que cayó, ¿no? Para Nancy, y fue la salvación. Y pues así empezó el matrimonio. Entonces, entre el matrimonio de Chris y Nancy tuvieron a Daniel Benoit, el niño, que más adelante tocaremos del tema. Pero también pues Chris tuvo a David en su primer matrimonio. Entonces, bueno, eso como paréntesis. Continuemos con lo de Eddie, porque sí. Y con lo de Jericho, porque aquí Jericho es el que toma mucho la palabra y comenta que por ellos Jericho se aventó al mundo de la lucha. Si no hubiera sido por Benoit ni Eddie, no sería luchador, realmente. Así lo menciona Jericho. Y pues así comienza también estos relatos. Y pues bueno, también es que Jericho, Jericho tiene un tacto para decir las cosas, no sé, muy impresionante. De ahí pues se comenta su paso por WCW, en el que pues se reconoce que no llegaron a ser main event porque pues no eran el tipo de gente que a los directivos les gustaban, que eran musculosos, altos, y pues la complexión de Eddie y Benoit, y esto me causa un poco de ruido porque bueno, solo por complexión pues no llegaron a tal, ¿no? Desde WCW. De hecho, Jim Ross lo comenta, que Benoit tuvo que esperar 4 años cuando llegó a WWF, WWE para llegar al main event. Y eso no le pareció a Jim Ross, que Benoit haya esperado 4 años. Sí, estuvo en una rivalidad con La Roca en 2000 y todo, pero de ahí no pasó y solo fue como transición, ¿no? Pero, pues sí, al final de cuentas se comenta igual de Vince McMahon, que pues ya sabemos que su prototipo de luchador en aquel tiempo y todavía sigue siendo aquel hombre musculoso, alto, con una masa muscular impresionante. Si tienes eso, ya tienes un lugar seguro en el main event. Y Benoit y Eddie pues, no lo tenían. No eran así, pero sabíamos de su gran calidad luchística. Eso que ni qué. Y pues ahí fue el camino de WWE hasta llegar a WrestleMania 20. De hecho, esa anécdota está muy buena. Se comenta que Vicky Guerrero es quien habla ahí. Dice que estaba en la zona de
como en un balcón, de esos balcones especiales, ¿no? Como de VIP más o menos, no sé cómo llamarles. Estaban viendo WrestleMania 20 desde el Madison Square Garden. Ella estaba con sus hijas y Nancy estaba a su lado. Y pues al ver el final, ¿no? De WrestleMania 20, porque sí, ya sabían el resultado, pero aún se sentía el nerviosismo de las esposas porque pues, ya saben que por una por otra a lo mejor de repente no podía haber un resultado impredecible, un cambio de planes. No sucedió así, ¿no? Al final de cuentas el plan se respetó, pero pues esa anécdota está muy padre, o sea, fue como la emoción de ellas y lo cuenta bien Vicky. Al final pues ya sabemos al el final de WrestleMania 20. Chavo Guerrero dice que es un final de un evento deportivo, no solo de lucha, sino de cualquier deporte que pasará a la historia. Y sí, concuerdo con él. Y yo no lo había dimensionado de ese modo, pero tiene mucha razón, Chavo. Eso de pasar a la historia como un evento central, a un cierre de un evento no de lucha, sino en general, y fue como de wow, o sea, Chavo se fue a lo más grande. Yo me había quedado en, digamos, un final de WrestleMania épico, pero dimensionarlo a esa tal magnitud, yo nunca como fan la había visto así. Pero bueno, le damos la razón a Chavo. No sé si ustedes también la habían visto así, pero pues sí, mucha razón. De ahí pasamos tristemente a lo sucedido con Eddie, aquel 13 de noviembre del 2005. Chavo Guerrero es el que cuenta aquí parte de la historia. Y ay, aquí sí está muy fuerte, la verdad. O sea, sí sentí uno en la garganta cuando llega esta parte. De hecho, hay una revelación de Chavo que yo nunca, ni él creo, había comentado así públicamente. Y dice, bueno, cuenta, ¿no? La anécdota de ese día del hotel donde falleció Eddie. Comenta que se habían quedado de ver Chavo, Eddie y Chris para ir a entrenar al gimnasio a las 7 de la mañana. Y Chavo recibió una llamada a las 5:30 de la madrugada porque, pues, o sea, a las 7 ya tenían que estar en el gimnasio, ¿no? Entonces, obviamente se tenían que levantar antes y pues le llamaron a Chavo diciéndole que Eddie no daba respuesta de su cuarto. Pues bueno, ahí fue cuando Chavo se preocupa, sale corriendo hacia el dormitorio de Eddie, entra, de hecho tuvieron que tumbar la puerta porque obviamente pues como era el cuarto y todo de noche, y, bueno, es muy natural, ¿no? Que cierres tu cuarto de hotel con seguro, entonces por eso mismo estaba cerrado por dentro, entonces tuvieron que tumbar la puerta. Y cuando entra Chavo, comenta, esto sí está fuerte. Entra Chavo y comenta que Eddie está tirado en el baño boca abajo. Entonces lo toma, lo pone entre sus brazos y dice que Eddie seguía vivo, o sea, eso yo no sabía. Estaba intentando respirar, le costaba, sí, pero cuando Chavo llegó y lo encontró, todavía estaba vivo. Y esa yo no era la versión que yo tenía, ¿no? Que la mayoría teníamos. Se decía que llegó Chavo y ya estaba muerto, ¿no? Ya había fallecido Eddie. Pero el mismo Chavo lo desmiente y dice que no, que todavía hacía el intento Eddie de respirar, pero pues ya no dio. Y pues ya, ahora sí que ahí fue donde tuvo que dar la noticia a Vicky y a Chris, darles la noticia de que Eddie había fallecido. Y pues bueno, Chris devastado, Vicky, bueno, pues sí, por su parte también, aunque aquí no hubo un enfoque tanto hacia Vicky, ¿no? Porque pues los comentarios de Chris, entonces se centraron más en Benoit. Y pues inclusive pasaron el segmento en el tributo a Eddie en el Raw al día siguiente, en el que Chris toma la palabra y da unas palabras para Eddie, pero pues sí está muy triste, ¿no? Y desde ahí comentan que Chris fue otra persona. Ya desde ahí Benoit nunca, esto es como muy confirmado, se resalta mucho en el documental. Chris Benoit después de la muerte de Eddie no volvió a ser el mismo, nunca, para nada. Se cayó en una depresión profunda, muy fuerte. Era de que cada que iba a visitar a Vicky se ponía a llorar porque pues iba a visitar el cuarto de Vicky. O sea, ahora sí que invadía la privacidad de Vicky al entrar al cuarto y se acostaba o se sentaba en el lado de Eddie y se ponía a llorar.
También cuando iba al gimnasio personal de Eddie también se ponía a llorar, inclusive las hijas de Vicky le iban a decir a su mamá, ¿no? Que Chris estaba llorando, o sea, feo, fuerte. Y pues sí, o sea, reiteradas ocasiones se comenta en este documental que Chris no fue el mismo después de la muerte. Nunca lo superó, nunca lo superó. Desde el fallecimiento de Eddie a la tragedia de los Benoit, ya nunca se pudo recuperar Chris. Ya no tenía, digamos, una razón. Y por eso mismo, más ahí, en esos, ¿qué les gusta? Año y medio, casi 2 años de transición de entre punto y punto. Pues Chris aún se refugió más en la lucha. O sea, Chris, o sea, si de por sí era de pocas palabras, no era tan expresivo. Y de por sí, como comenté hace rato, la lucha era su lo ponía en primer lugar, vaya, y a la familia en segundo plano. Pues con lo de Eddie pasó a más. O sea, la lucha lo fue todo. Quería que la gente recordara a Eddie como fuera. Y bueno, inclusive Nancy le decía a Chris que ya se retirara, ¿no? Que ya dejara la lucha. De hecho, se nota, o sea, se nota. O sea, yo, como fan, ahora que me pongo como a rememorar esos momentos de 2005, 6 y el cachito de 7 de Chris, pues ya, ¿no? Ya había hecho todo. Nancy creo que le había dado una muy buena opción. Y independientemente si se hubiera retirado o no, la verdad no sabemos si el destino hubiera sido el mismo. O sea, y se plantea en el documental, si Benoit sí se hubiera retirado y le hubiera hecho caso a Nancy, la esposa, eso no implicaría que esto no hubiera ocurrido. No hay nada asegurado. O sea, era incierto también el futuro. Entonces, pues bueno, de ahí pues ya llegamos a la tragedia de la familia Benoit. Pues una vez más se va a comentar aquí, digo yo por primera vez como Dani Semenki, les voy a contar rápidamente la versión de los hechos. Se supone que encuentran en julio de 2007 a toda la familia Benoit, o sea, a Nancy y a Daniel Benoit, el hijo, asesinados, y Benoit suicidado. Así es el reporte oficial. De hecho, pues sí, aunque ya no se quiera creer esta versión, el policía, el comandante, no policía que llevó a cabo toda la investigación, lo confirma. O sea, aunque ya en este punto salgan teorías de que no pasó y de que todo fue falso y de que así no fue, y no, sí fue. Aquí en este punto se confirma que así fue. Doble asesinato brutal y suicidio, tal cual. Ese es el reporte y así se queda. Entonces, pues bueno, aquí ya empiezan las razones por las que Chris pudo haber cometido esto, no sin antes pasar con David Benoit, el hijo mayor, que bueno, él no estaba ahí porque es del primer matrimonio de Benoit, entonces me imagino que estaba en su otro domicilio, ¿no? Pero pues en aquel tiempo David era un adolescente, me imagino. De hecho, se muestran fotos y ni siquiera sé si adolescente, porque todavía se ve un poco niño. Entonces, la verdad desconozco qué edad en aquel tiempo tenía David. Pero bueno, pues ya. Entonces David entra a escena. Bueno, entra desde antes, ¿no? Comenta que su padre es y será por siempre su héroe. Aunque cuando ocurrió eso se decepcionó de la lucha y de la televisión, porque así como los pietajes que mostraban en la tele, yo no como creador de contenido, sino se los digo así, yo como estudiante de ciencias de la comunicación, los medios se agarraron de esto. O sea, sí está bien que fue noticia, y sí, de hecho pues se llevó de jalón a varias cosas, inclusive a Vince McMahon, ¿no? WWE, por el uso de esteroides, o bueno, el posible uso de esteroides, el abuso de estos. Entonces, bueno, también, pues, fueron muchas cosas que Chris arraigó, digamos, tras esta tragedia.
Entonces les digo, como estudiante de ciencias de la comunicación, creo que los medios abusaron, así como se muestran los pietajes y las recopilaciones en el documental, abusaron de esta nota. Y le buscaron, que inclusive David comenta que no vio televisión por meses, fue una etapa muy oscura en su vida, y bueno, siendo un niño adolescente, pues sí, comenta que sufrió, llamémosle bullying. Digo, en aquel tiempo a lo mejor ese término todavía ni llegaba a nuestras vidas, pero pues ahora se traduciría en bullying. Y pues sí, o sea, no quería saber nada ni de la televisión por los medios, ni de la lucha. Comenta que pues todos se le voltearon y pues al final de cuentas, pues si lo vemos como, no sé si un trauma, pero un problema psicológico muy grande que atravesó David en aquel tiempo, pues sí. Inclusive la familia de Nancy, su, pues, llamémosle mamá, pues también le dio la espalda a David, que inclusive la tía que aparece en el video, pues reconoce que igual dejó en el olvido a su sobrino, y pues David, o sea, se sintió muy mal. Pero bueno, ahorita continuamos con David y pues volvamos a lo de Benoit, porque aquí les digo, aquí es donde se revelan los posibles motivos por los que Benoit llegó a hacer lo que hizo. Y inclusive aparece Christopher Nowinski. No sé si se llegan a acordar de él o tengan en mente quién es. Si no, les hago el recuento. Christopher Nowinski fue una superestrella de WWE por ahí del 2002. Como medio año estuvo, nada más. Tenía un papel como de universitario, como el de Alex Riley, pero bien hecho. Entonces dice que se retiró por las contusiones que sufrió, que lo hizo a tiempo al final de cuentas. Ya no se dedicó al mundo de la lucha y ahorita se dedica, no sé si llamarlo como algo de neurología, pero está en ese campo del cerebro, de los daños que pueden causar ciertas sustancias. Y él, pues en ese momento a lo mejor no llevó el caso de Benoit, pero lo estudió después, bueno, durante y después. Y pues comenta que Benoit dio positivo en ciertas pruebas de cierta droga. Y pues al final, para no hacer el cuento más largo, pues fue un... Digamos que se concluye en que fue un cúmulo de cosas. Fue alcohol, fueron drogas, fue estrés, fue la depresión de Eddie. Y, o sea, esos fueron como los 4 grandes motivos que aquel día de julio 2007, digamos que los 4, repito, alcohol, drogas, depresión y estrés, se conjuntaron esa noche, bueno, esa tarde, y fue lo que propició que Chris hiciera lo que hizo. De hecho, se comenta que Nowinski estuvo en una charla rápida en alguna ocasión con Benoit y le preguntaba que cuántas contusiones había tenido por lucha. Y Benoit le respondía que 6, pero que realmente no sabía si ese era el número exacto. O sea, Benoit ya tenía un daño cerebral que ni siquiera se acordaba de cuántas contusiones por combate llegaba a tener. De hecho, aquí se plantea lo de los silletazos a la cabeza. En este punto se decía que el recibir un silletazo en la cabeza era casi como una medalla o un honor. Lo tenías que hacer y sin poner las manos, porque ven que había algunas superestrellas que ponían las manos como para amortiguar el golpe. Entonces quienes no hacían eso eran reconocidas más en el backstage, ¿no? Por sus propios compañeros, por los directivos. Y pues Chris recibió varios, inclusive aquí se muestra una serie de silletazos a la cabeza de varias superestrellas, no solo de Chris Benoit, sino de Chris Jericho, el de Eddie en Judgment Day 2004, el que le da a JBL, ese, uno a Kane, tenemos a los Dudley Boys en ECW, o sea, y en este punto, como estaba ya bien enganchado en el documental, pues entiendo por qué se prohibieron los silletazos a la cabeza, ¿no? Inclusive también aquí comienza lo de Vince McMahon, porque fue entrevistado por ciertas cadenas de noticias, inclusive, bueno, apareció en programas para que diera razón de los esteroides, o sea, que dijera toda la verdad, ¿no? Si era verdad, si no.
Y de hecho aquí también se comenta, bueno, a lo mejor me brinqué un poquito, pero Jericho comenta que por los esteroides y después de la muerte de Eddie, el filtro, las pruebas se hicieron mucho más rigurosas. O sea, era muy difícil ya engañar este a la prueba, ¿no? Esa de antidoping y todo. De hecho, Jericho comenta que por la aspirina, ya te preguntaban que por qué habías consumido aspirina. Entonces, bueno, sí se volvió riguroso, pero creo que el daño ya estaba hecho en Benoit. Y pues a lo mejor no fue droga ni nada, pero repito, la depresión después de lo de Eddie fue lo que causó lo que causó. Y pues ya ya esto viene siendo casi más o menos el cierre. Pues no quiero comentar, porque sí se comentan como que muy explícitamente, ¿no? Lo que ocurrió aquella vez en la tragedia de Benoit. Y pues bueno, también ya casi por último se comenta que pues Benoit nunca va a ser inducido al Salón de la Fama de WWE para empezar. También se comenta lo del tributo, ¿no? A Benoit el día... Porque se dice que Vince no sabía las razones, que por eso hizo el tributo. Si hubiera sabido que hubiera sido doble homicidio más asesinato antes del tributo, no lo hubiera hecho, lo hubiera cancelado. Pero durante el show fue que se enteró, y el siguiente día en ECW fue cuando dio el comunicado que Chris Benoit iba a ser borrado, baneado, si lo queremos ver así, de todo contenido de WWE. Ya lo iban a dejar en paz, o bueno, de lado, si así lo queremos ver. Y pues es el mismo Jericho quien dice que ni siquiera Benoit hubiera permitido, o sea, si siguiera vivo, Benoit no hubiera permitido entrar al Hall of Fame, ¿no? Por todas las fallas y el deslinde de WWE. De hecho, también durante el show, un poquito antes del show, al tributo de Benoit, es que le comentó a todo el roster. Se dice que estaba Vicky, estaba Chavo, estaba Dean Malenko, y Vince McMahon pues llegó, los juntó y dio el mensaje que Chris, Nancy y Daniel Benoit habían fallecido, sin razones todavía, pero bueno. De hecho aquí es donde Vicky regresa un poco y comenta que se enojó con Chris. También la hermana de Nancy se enojó con Chris después de la tragedia. De hecho, Vicky no fue al funeral. Vicky no se apareció. Aquí es donde David Benoit vuelve a entrar, el hijo, y comenta que fue un funeral muy privado. Fue muy pues sí, o sea, muy familiar. No quisieron invitar a nadie. De hecho, WWE mandó a Jim Ross al funeral de Benoit como representante, pero no lo aceptaron. La hermana de Benoit le dijo que no podía estar ahí, y pues Jim Ross se tuvo que retirar. Pero porque sí, o sea, Jim Ross pues sí iba en representación, y él comenta que iba con la disposición de dar luto, ¿no? Y todo, pero la familia de Benoit comentaba que Jim Ross había asistido solo por compromiso, no porque realmente le nacía. Pero Jim Ross aquí comenta todo lo opuesto, ¿no? Que él sí iba en representación de WWE, pero sí iba con esas ganas de pues hacer tributo a la memoria de Benoit como persona, no como empleado. Pero bueno, pues ya casi ya por último, ya resaltando aún más que Benoit nunca de los nunca va a entrar al Hall of Fame de WWE, y también de cualquier empresa, porque en este punto yo decía, bueno, si no es WWE, pues por qué no en un futuro All Elite lo ingresa si van a tener su propia versión de Salón de la Fama en algún punto de su historia, pues deberían incluirlo. Pero Jericho también comenta que es muy difícil que eso suceda. Y pues ya, aquí es donde David Benoit cierra el documental. Su tía también, pero antes de la tía llega David, y pues rememora la última anécdota que tiene con la familia. Dice que el último viaje que tuvieron juntos, esta parte igual es muy rompedora, muy rompedora. O sea, es muy fuerte también. Ya es muy del último, ya casi con esto cierra.
pero se dice que el último viaje en familia fue en WrestleMania 23. Fue su hermano Daniel, que de hecho, igual se me había olvidado, se llevaba muy bien, a pesar de que no eran hermanos directos, lo eran. O sea, al final de cuentas, diferentes matrimonios no impiden, ¿no? Que la hermandad fluya. Y le comentó que en algún punto ambos iban a ser campeones en pareja. Y bueno, el viaje al final pues fue de WrestleMania a casa, de vuelta. David viajó con Daniel, su hermano, y con su mamá, Nancy. Y Chris vino a México, de hecho en el tour, me imagino que en el SummerSlam Tour, que fue más o menos por allí, o el WrestleMania Tour, no sé. No me acuerdo, porque antes así llevaban el nombre, ¿no? De los tours, con el nombre del evento más cercano. De hecho yo me acuerdo, no debía haber sido el SummerSlam Tour, debía haber sido el WrestleMania Post. Había una gira, ¿no? Que era después de WrestleMania. Y es que yo personalmente, yo asistí al de SummerSlam de ese año, entonces no, olvídenlo, porque de hecho era de Raw y igual las giras eran por marcas, entonces es imposible, ¿no? Y de hecho para el SummerSlam Benoit pues ya no estaba con nosotros, de hecho él estaba en ECW para aquel tiempo en agosto, entonces debió haber sido una gira previa, pero vino a México, ese es el punto. Y pues ya comenta que en lo que Chris trabajaba aquí en México, pues estaba con Nancy y Daniel en su casa, en su jardín, tomándose fotos. Y dijo que Nancy se encargó de tomar muchas fotos en aquellos días, en aquel día que estaba pues toda la familia reunida. Y aquí sí está como para llorar, porque suelta llanto David, porque pues es el último recuerdo que tiene. Ya desde ahí ya no los volvió a ver, ya no fue la última vez que convivió con su hermano y su mamá. Entonces pues sí, se pone a llorar, llega Chavo y lo consuela, llega la tía y lo consuela. Entonces sí está, esa parte sí está muy, muy fuerte, muy fuerte. Y pues ya al final de cuentas se cierra el documental con el perdón de la hermana de Nancy hacia Chris Benoit. Al final reconoce que todos merecemos un perdón, inclusive pues sí, después de la muerte o antes de la muerte. No hay por qué hacer rencorosos con nadie. Y esto lo dice así como una forma de enseñanza, ¿no? Así como, pues, ¿para qué vivir peleados, no? Si ya pasó. Digo, desafortunadamente pasó lo que pasó, pero bueno, así ocurrió esto. Y pues se cierra con la reconciliación entre sobrino y tía, pero por Jericho. Jericho fue quien los juntó. De hecho, la tía comenta que Jericho es un ángel entre ellos, porque fue quien pasó los números. O sea, no compartieron números directamente David con la tía, sino que Jericho fue el intermediario y fue el que pasó el número del número de un lado a otro. Entonces, de hecho, los reunió, me parece que fue en Revolution, justamente hace un mes, en AEW Revolution. Ellos se reconciliaron, se volvieron a ver, tía y sobrino, se la pasaron muy bien en el show. Jericho los mandó a llamar al backstage a su camerino después del espectáculo y pues platicaron. Jericho comenta que todo es familia y pues la tía y David pues ya reconciliados, ahorita ya todo está bien. David pues está a la espera, ¿no? De debutar. De hecho ya se comentó que estuvo en pláticas con All Elite, ¿no? Para hacer su debut luchístico. David inclusive ya prometió, ¿no? Que el tributo más directo a su padre va a ser ocupar su misma canción de entrada y su mismo, digamos, atuendo de lucha. Aunque pues David va a marcar su propio camino, ¿no? Pero ese va a ser el tributo que le va a hacer a su padre. Y pues ya, así cierra el documental con esta super reconciliación. David pues ya pasó esa etapa fea en su vida, la etapa oscura. Jericho pues es el héroe de la historia. No, bueno, Jericho una vez más se muestra como un ídolo, no solo de la All Elite, WWE, sino de todo el mundo luchístico. Y pues bueno, así cierra este documental. Muy bueno, la verdad, mis respetos a todo, inclusive esas recreaciones con actores y todo, las historias, los testimonios.
O sea, estuvo muy bueno este documental ya para cerrar el video. ¿Quedó largo? Sí, pero es necesario. Y me gusta, me gusta. Les digo, ¿cuándo se subirá esto? Lo dudo que sea pronto porque tenemos mucho contenido, a lo mejor lo sorprendo. Pero bueno, buen documental, muy buen documental. No sé si me anime a ver los demás. Tal vez, ¿no? A lo mejor, digo, seguimos en cuarentena para estas fechas aquí en México, cuarentena voluntaria. Entonces, bueno, quédense en casa, chicos. No sé cómo siga la situación para esta fecha de subida del video en nuestros países con esto de la pandemia, pero bueno, es un buen documental al final de cuentas. Hizo muy buen trabajo Vice. Y pues ya, nada. Esa es mi opinión y mi review de The Dark Side of the Ring, edición Chris Benoit. Y pues ya, ojalá no los haya aburrido. Les digo, para este punto ya debieron haberlo visto, si no ya los spoileé, perdón. Pero, o al revés, a lo mejor ya los spoileé y lo quieren ir a ver, ¿no? Les dio más ganas de ir a verlo, entonces, vayan a checarlo. Digamos que aprovechan ahorita porque varios canales que no es Vice ya lo subió a YouTube, entonces no es por propiciar, pero es que yo sé que Vice es de paga, entonces bueno, si lo pueden encontrar por fuera o algo, o directamente desde Vice si tienen la posibilidad, bueno, háganlo. Digo, Vice es directamente el propietario, lo tienen que apoyar. Y buen trabajo, muy buen trabajo, es lo único que puedo decir. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado. Si es así, manténganme, compartan, comenten. Y nos estaremos viendo en otra ocasión. Repito, se hace historia. Por primera vez hablo de Chris Benoit en el canal. Y lo hice de la mejor manera, creo yo. Entonces, bueno, los dejo. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense muchísimo. Adiós.